de lo que es la planificación y ejecución de obra. Ya vimos cuáles son las etapas y los agentes participantes, las actividades principales. Vamos a ver hoy día lo que es las principales funciones y actividades de lo que significa una gerencia de proyecto, una coordinación de proyecto. Y el día de mañana veremos todo lo que significa sistema Gantt. Pasado mañana veremos todo lo que es PERT, CPM y todos los conceptos que en ellos se mencionan. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos acerca de lo que son estos sistemas Gantt, sistema PERT y CPM. Y por último, si no es el viernes, va a ser el día lunes que tocaremos el tema de programación en serie. Este último capítulo lo he enfocado prácticamente para lo que significa programación y planificación de obra para condominios horizontales, cuando tengan que construir varios bloques de condominios o varios bloques de vivienda. Y por último, vamos a ver todo lo que es la práctica en Quark acerca de lo que es la programación bajo el sistema Gantt, que ya lo tiene el Quark, en lo que se refiere al control y a la ejecución de obra. Empezamos, voy a grabar la etapas y agentes participantes en el proceso de edificación o en la planificación de una obra. En la planificación y la ejecución de una obra se trata de definir muy claramente el calendario de ejecución de un grupo de actividades. A nosotros nos entregan unos cómputos métricos y en función de esos cómputos métricos podemos nosotros encontrar el conjunto o grupos de actividades que pueden entrar dentro de un proyecto. Y lo primero que pensamos siempre en qué actividades son las productivas que afectan directamente a la ejecución del proyecto. O sea, ¿cuáles son mis actividades principales? Nosotros tratamos de definir cuáles son las actividades principales que por cualquier motivo me pueden llegar a retrasar el proyecto. Y empezamos a hacer nosotros un análisis minucioso, lo que se debería hacer, de cuáles son las actividades que están jugando en ese momento, para ese proyecto. Tomando siempre en cuenta que el que construye no actúa solo, no está como única persona actuando en lo que va a ser la realización del proyecto, sino que se condicionan las actividades de acuerdo a los intervinientes en un proceso constructivo. ¿Y quiénes son esos intervinientes en el proceso constructivo? Está la administración de la empresa. Estamos hablando de que el constructor o el director de obra, en este caso, depende mucho de lo que diga la administración. El equipo de dirección de obra, porque el director, como dijimos hace un rato atrás, no actúa solo, actúa en función a un grupo que está en la obra, a su equipo de trabajo, actúa también en función al subcontratista, a los proveedores que nos brindan, que nos proveen los materiales, y algunas empresas de servicios que nos tendrían o nos deberían instalar en la obra para que el proceso de construcción se desarrolle normalmente. Entonces, este proceso de planificación y ubicación de cuáles son mis actividades conflictivas entran siempre en coordinación con todos los participantes que van a estar en el desarrollo, en la ejecución de mi proyecto. Eso significa de que no es solamente agarrar, sentarse y planificar las actividades que se vayan a ejecutar en el proyecto. Hay que planificar esas actividades coordinándolas
con todos los factores que están dentro y que actúan o son directamente proporcionales a la ejecución del proyecto en cuanto a su participación en la ejecución del proyecto. Entonces, el programar la ejecución de una obra, como les dije hace un momento atrás, no solamente es planificar las actividades que entran en juego, sino nosotros tenemos que asumir o sintetizar, mejor dicho, la integración de todos los intervinientes en el desarrollo del proyecto. O sea, al momento de planificar, nosotros determinamos qué es lo que vamos a hacer, cómo lo tenemos que hacer, con qué lo tenemos que hacer, y amén de todo eso, tenemos que, una vez estemos ejecutando el proyecto, tenemos que verificar, y si encontramos algún obstáculo, si encontramos alguna falla, necesitamos actuar para la corrección inmediata de todo lo que significa el desarrollo del proyecto. O sea, todo tiene que estar de acuerdo con los objetivos generales que siempre van a estar definidos en nuestro proyecto. ¿Cuáles son nuestros objetivos generales? ¿Cómo tenemos que hacer para culminar todas y cada una de las actividades que forman parte de ese proyecto? Las actividades principales del proceso, porque el construir es un proceso constructivo, es un proceso de edificación. Y las principales actividades que están dentro, que se los tome en cuenta para este proceso, son los estudios previos que se tengan que hacer, las necesidades financieras, las necesidades del mercado. En esta parte, estudios previos del mercado implica mucho lo que comúnmente se llama con la demanda del mercado. ¿Y qué significa la demanda? ¿Qué es lo que el mercado de la construcción me está solicitando a mí? Y dentro del mercado de la construcción existe un abanico de opciones, como ser en el mercado de la construcción de viviendas, llámese una empresa que compra terrenos, construye viviendas y vende viviendas. Ahí se debe analizar una demanda del tipo o de las viviendas que van, qué es lo que la gente está demandando, qué es lo que la gente está necesitando en ese rubro de vivienda. Otro rubro del mercado de estudio también que se debe realizar antes de ejecutar cualquier proyecto es la demanda del mercado de los departamentos. Por ejemplo, vamos siempre al rubro o a la parte de empresa privada o proyectos privados, en los cuales una empresa compra terreno, construye un edificio de departamento y los vende los departamentos. Entonces ahí se necesita saber sí o sí los estudios previos de la demanda de departamentos que hay en la región. Otro que muy común se está dando actualmente, los proyectos de oficinas comerciales. Todo lo que son oficinas, ya hay bastantes edificios que están trabajando el tema comercialización de oficinas. Dentro de los estudios previos también se tiene que tomar en cuenta la situación jurídico-urbanística del terreno a edificar. O sea, en qué situación se encuentra, si no está en una franja de equipamiento, si no está con algún problema de usucapión, en fin. Se necesita saber tanto el estudio jurídico urbanista como el estudio jurídico civil registrado. Si el número catastral o si el catastro del terreno que se va a comprar legalmente cumple con todas las condiciones aceptables para que se lo pueda trabajar de una mejor manera. Entonces, todos estos estudios previos sí o sí deben analizarse y deben tomarse en cuenta a la compra o al momento de la compra del terreno.
Y para la compra del terreno, hay que saber si se va a realizar algún préstamo o se lo va a liquidar, el terreno se lo va a comprar directamente, o si hay el efectivo necesario para comprarlo de un saque o a crédito. Hay que ver la inscripción del terreno, o sea, todos estos factores deben tomarse en cuenta en el proceso de edificación y todas las personas o instituciones que están dentro de todo y cada uno. Me estoy refiriendo principalmente al tema de obra privada. Una vez tengamos todos los estudios y una vez tengamos todo lo que se refiere a la parte legal, entonces empezamos con la definición del programa previo a la construcción. Definición de los niveles de calidad de la edificación. Nosotros tenemos que ver si va a ser un edificio con un nivel de calidad alto, por ejemplo, un edificio que tenga toda la normativa Lean, entonces, o toda la normativa Green también, son normativas que se basan en la calidad del proyecto que se está ejecutando. Se tiene que definir la contratación del proyecto, ya sea contratación con el cliente, qué tipo de contrato se va a manejar, o los contratos que vayamos a manejar con todos y cada uno de los contratistas que van a actuar para la elaboración, para la ejecución del proyecto. Perdón. Concepción y diseño. Dentro de este rubro, llamémoslo así, de lo que significa la concepción y el diseño del proyecto, debemos tener nosotros informaciones sobre las condiciones urbanísticas, si el terreno está cumpliendo con los requisitos que va a tener el proyecto. Entonces nosotros tenemos un proyecto ya, si tenemos un proyecto ya definido y queremos buscar el terreno tiene que abocarse a las condiciones que diga el proyecto. Las condiciones topográficas, las condiciones geotécnicas, las condiciones ambientales, uso y mantenimiento para el tipo de proyecto que estemos por trabajar y el costo. Si hablamos de proyectos de obras públicas, hasta hace un añito atrás, 2 añitos atrás, por ejemplo, estaban en un problema serio los de la alcaldía, porque estaban construyendo creo que era una biblioteca pública o las oficinas de la alcaldía, por ahí en una franja de equipamiento. Entonces, y la construyeron nomás, pues no. Desgraciadamente estamos en Bolivia y en Bolivia se puede de todo, ¿no? Entonces, pero si estamos hablando de un proyecto privado, con seguridad que al menos los del plan regulador van a poner alguna traba o algún bloqueo de algo hasta no resolver esa situación. Por eso es que, principalmente si hablamos de terrenos para obras privadas, tenemos que preocuparnos al máximo de que toda la parte legal esté de acuerdo, esté conforme a lo que dicen y examinan las leyes. Porque si no se hace eso, jóvenes, sí o sí vamos a estar en problemas y con seguridad el proceso o la planificación que se haga para el proceso constructivo va a fracasar. No va a tener ningún resultado y vamos a estar metidos aparte, eso vamos a estar metidos en problemas por todos lados. Cuando se hable de anteproyecto, estamos hablando de que previo a la presentación del proyecto se hace aprobar un anteproyecto y siempre toda esta documentación, todo este papeleo se lo hace en el plan regulador. Una vez el plan regulador haya mencionado las observaciones que hay que corregir en el anteproyecto, se presenta un proyecto básico y con ese proyecto básico se pasa al proyecto de detalle, que son ya toda la ingeniería y
se lo viene a llamar proyecto de ingeniería de detalle o proyecto de ejecución. Es sobre este proyecto de ejecución que nosotros elaboramos todos los planes de trabajo. Toda la planificación que se haga de la obra tiene que ser en base al proyecto de ejecución, porque se supone que este proyecto de ejecución es el proyecto elaborado definitivo en planos, ya sea en digital o físico, pero ya es el definitivo y a este se le tienen que adicionar los planos de detalle. Es a este proyecto de ejecución lo que se tiene que realizar conforme al visado que se tengan cada uno de los proyectos, hablando siempre de las ingenierías de cada proyecto. Así como hablamos de que toda la parte legal tiene que estar aprobada, tiene que estar certificada, también cuando hablamos de calificación del proyecto, hablamos de todas las licencias habidas y por haber, principalmente si hablamos de proyectos de mediana envergadura para arriba. Tiene que estar con todas las licencias municipales de obra, las licencias de instalaciones y elementos industriales, autorización en zonas turísticas y algo que se está dando muy común y que ya está establecido, las licencias medioambientales. Esas licencias medioambientales son fundamentales porque sí o sí al momento de ejecutar la obra tienen que estar dentro de la documentación del proyecto, dentro de la documentación que se está, del proyecto que se está ejecutando. En cuanto a la contratación de la obra, tenemos que tomar en cuenta las definiciones y condiciones de la contratación de todo el personal que va a estar a cargo de la obra, que va a estar responsable en cada una de las etapas del proyecto. Las solicitudes de ofertas laborales que hayan, adjudicación y contratación de la obra, siempre que estamos hablando del punto de vista del propietario, y si hablamos del punto de vista de la empresa constructora, la adjudicación y contratación de los subcontratistas que vayan a trabajar, siempre y cuando el contrato de obras me lo permita. Así como la contratación, qué tipo de contratación de dirección de obras voy a tener. Programación y preparación de la ejecución. Una vez estén definidas todas las actividades principales que vimos anteriormente, pasamos a lo que es la programación del proyecto. Generalmente, muy comúnmente se lo hace a través de un diagrama Gantt. Es muy similar al que vemos en pantalla, donde igualmente o de igual manera presentamos un plan de implementación e instalaciones provisionales. Ya lo vimos eso en la clase pasada, la última clase que tuvimos, que es muy importante el tema de las instalaciones provisionales de obra. ¿Qué tipo de instalaciones provisionales vamos a tener y cuál va a ser su funcionalidad? El plan de seguridad, si en este plan de seguridad, créanme que también forma parte muy importante de lo que se requiere a la planificación, porque obra que yo conozco que no hay un plan de seguridad, obra que se pierde material, obra que se roban herramientas, obra que se roba maquinaria, en fin, hay una serie de problemas que, si bien es cierto, no son de exagerada magnitud, pero siempre nos puede atraer algún tipo de problema. Por ejemplo, siempre que pensemos en algún plan de ejecución de obra, se debe también pensar en un plan
de seguridad tanto interna como externamente de lo que significa la obra. Otro plan que debe tomarse en cuenta dentro de la programación y la preparación de la ejecución es el plan de control de calidad. Debe tomarse muy en cuenta, por ejemplo, que las cotas o las coordenadas de carácter topográfico coincidan, las del plano en físico o computadora, con las del terreno. Entonces, este control de que las columnas estén cumpliendo con los parámetros de verticalidad que tengan. En fin, todo un plan de control de calidad, cómo se va a controlar la obra en cuanto al desarrollo de la misma. Se debe contar también con los seguros de obra en la construcción. Tenemos que, aparte de asegurar al personal contra cualquier tipo de accidente, se los llaman seguros flotantes. ¿Y por qué se llaman seguros flotantes? Porque muchas veces los trabajadores van y vienen. Entonces, las empresas aseguradoras manejan este tipo de seguro flotante que, sin importar el personal, simplemente aseguran una cantidad de personal, y es necesaria la presentación de los documentos de identidad de cada trabajador. Amén a esto, hay que tomar en cuenta los seguros de la misma obra, por si si sucediera algún siniestro. Por favor, si se corta, lo vuelven a través del mismo link, volvemos a encontrarnos. ¿Está bien? Entonces, les decía, hay que tomar muy en cuenta los seguros de obra de la construcción. Sí o sí, por si hubiera algún siniestro, por si hubiera algún incendio, o si hubiera alguna inundación, o en fin, cualquier, o si por último cayera un rayo y me hizo explotar toda o gran parte del terreno y gran parte de la obra. Entonces, la obra sí o sí debe contar con un seguro de construcción. Licencia y los diferentes permisos que hayan dependiendo de la maquinaria y equipo que se esté utilizando para la obra. Si estamos hablando de una obra que se desarrolla dentro del cuarto anillo, necesitamos que hayan permisos para la maquinaria que va a entrar. Si estamos hablando de ingreso de camiones, si estamos hablando de por ejemplo, camiones que entran con diferentes equipos. Por ejemplo, si es un edificio y estamos en la última etapa de construcción del edificio, es muy importante los camiones que ingresen, por ejemplo, con los generadores de luz o con los transformadores de corriente. Son equipos y maquinaria de alto valor y de gran peso para que ingresen a trabajar y cumplir su trabajo, cumplir su eficiencia, su servicio en el proyecto. Si vamos a necesitar algún tipo especial de valla, si vamos a necesitar un movimiento de tierra, todas las excavadoras que vayan a entrar al proyecto, a excavar el proyecto, necesariamente deben contar con un permiso para ingresar dentro del cuarto anillo. Todo esto tiene que estar planificado, tiene que estar coordinado con los tiempos que conlleve realizar todas y cada una de estas actividades, incluyendo, por ejemplo, también las acometidas de las instalaciones provisionales. Si ustedes se fijan, yo hago demasiado énfasis en lo que significan instalaciones provisionales de obra. Son de mucha importancia, ya lo dije en la última clase que tuvimos. Instalaciones provisionales es de mucha importancia porque es de acuerdo a eso que nos podríamos nosotros retrasar el proyecto o nos podríamos perder algún tipo de dinero por nada más de tener una mala planificación en lo que se refiere a las instalaciones provisionales. Cuando hablamos también de la programación o la planificación de obras, prácticamente tenemos que imaginarnos, tenemos que crearnos la ejecución de la obra, crear
desde en qué momento vamos a ocupar el terreno, porque para iniciar una obra nosotros tenemos que hacer posesión del terreno para trabajarlo. O sea, desde el momento que ocupamos el terreno, pasamos a las instalaciones provisionales, pasamos a lo que es replanteo, y a partir de ahí, en todas y cada una de las actividades, nosotros tenemos que tomar el control y la dirección de todas las actividades que forman para su ejecución. Asimismo, cuando se termine el proyecto, debe conocerse con exactitud cuáles son los procedimientos que se tienen que desarrollar para que se dé el tema de la recepción, ya sea como una recepción provisional de obra o como una recepción definitiva de obra. Hay dos tipos de recepción. La recepción provisional es cuando viene el supervisor de obra, el fiscal de obra o el propietario. Nosotros como constructores le decimos, señores, terminé el proyecto, por favor, recepciónenme la obra. Entonces el supervisor, el fiscal o el propietario, un ratito, ingeniero, primero revisemos que todo esté de acuerdo a lo que usted dijo que nos iba a entregar, y ahí firmamos la recepción provisional. Una vez demos conformidad a la recepción provisional y se hayan subsanado todas las observaciones que aparezcan, procederemos a la recepción definitiva, que también debe formar parte de la planificación de obra. Una vez tenemos nosotros la recepción definitiva del proyecto, procedemos al certificado final de la obra. Entonces, en la parte de ejecución de obra debe de haber esta planificación con fechas exactas de los tiempos que nosotros tenemos para desarrollar cada una de estas actividades. Y así también muchas empresas he visto, no sé si alguno de ustedes, de los profesionales que están dentro del curso, alguna vez les ha pasado de que entregan la obra y el cliente quedó debiéndole el último saldo. Y hasta ahorita ya han pasado 8 o 9 años y hasta ahorita le han pagado la última planilla de liquidación. Bueno, hasta eso se debe coordinar y se debe planificar. Una vez firmado el certificado final de la obra, se debe entregar la obra previa liquidación final de todos los desembolsos desarrollados. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros programamos y planificamos la obra hasta la liquidación de la misma. Para todo esto, existe una coordinación de obra. Generalmente, el que me hace toda esta coordinación, el responsable de hacer toda esta coordinación, que me controla todo, es el que llamamos nosotros el gerente de proyecto. Esa es la persona encargada de realizar toda la coordinación, que hay que establecerla tanto en la etapa de planificación de la obra como en la etapa de seguimiento, control y ejecución de la misma. O sea, el gerente de proyecto me controla desde que iniciamos la obra hasta que terminamos la obra en cuanto a la ejecución y control. Siempre, aparte del gerente de proyecto, para tener una buena organización, una buena planificación, hay que establecer los diferentes responsables de cada función que se deba cumplir, el cual tiene que ser reconocida por todos los participantes. Por ejemplo, el gerente de proyecto, el gerente, la autoridad máxima del proyecto, hasta su funcionamiento. Entonces, todo mundo debe saber y conocer que el gerente de proyecto es el mandamás del proyecto, desde que inicia la parte de planificación y elaboración del proyecto hasta que se entrega en su totalidad el proyecto ya funcionando. Eso es el gerente de proyecto. El director de obra también debe
debe ser debidamente nombrado para que todos conozcan quién es el supervisor de obra, también el supervisor general de obra y el supervisor dependiendo de qué tan grande sea el proyecto para tener una estructura organizativa. Por ejemplo, en una edificación como Manzana 40, por ejemplo, les vuelvo a repetir, es la experiencia más cercana que he tenido. Existía gerente de proyecto y toda la parte de fiscalización del proyecto de parte del gerente de proyecto. Luego venía la supervisión general, que estaba a la cabeza de las supervisiones de cada una de las especialidades. Y luego venía la empresa constructora con su director de obras, que estaba a cargo de la ejecución del proyecto, por ejemplo, en obra gruesa. Luego venía el contratista de instalaciones hidrosanitarias, el contratista de instalaciones eléctricas, y así se formaba todo un equipo de trabajo para que se desarrolle de la mejor manera la construcción del edificio. Es muy conveniente que entre los contratos que me mencionan las relaciones entre los diferentes integrantes del equipo, figuren siempre cláusulas que determinen quién es el coordinador general. Para trabajar todos estos detalles en cuanto a las coordinaciones, a las cabezas que van a haber en cada una de las etapas del proyecto, es necesario siempre contractualmente determinar quién va a ser la cabeza, quién va a ser el coordinador de todo, establecer el sistema que se va a seguir para la programación o para la ejecución de la obra. Todo debe seguir su conducto regular. Definir el sistema y seguimiento y control de la marcha de la obra, si se van a hacer, por ejemplo, ¿a qué se refiere con este punto? En cada uno de los contratistas o de las partes que integran cada proyecto, se debe definir, por ejemplo, el tipo de pago, si va a ser un pago por avance, va a ser un pago por, de acuerdo a contrato, si van a ser pagos semanales, planillas mensuales, en fin, todo en función al tipo de trabajo. ¿Qué pasa si hay cambios en la obra? También tiene que estar dentro de la planificación los cambios que puedan desarrollarse en obra. Cómo va a ser las órdenes de trabajo, si existiera algún problema dentro de la obra en cuanto a la ejecución de las actividades, debe haber una planificación de las acciones correctivas y también tiene que haber un plan de acciones preventivas, principalmente en el tema de seguridad. En fin, es la persona que tenga que hacer la planificación de un proyecto de construcción debe tomar en cuenta todos estos puntos, porque lo principal en una planificación de obra, y esto me gustaría que se lo anoten con letras en negrillas, en color rojo y todo en mayúscula, lo principal que tiene que tomarse en cuenta en una planificación de obra es anotar todos los puntos habidos y por haber para prevenir cualquier imprevisto que se tenga que presentar al momento de la obra. O sea, la persona que tenga que desarrollar un plan de trabajo, un cronograma de trabajo, debe ser una persona de bastante experiencia y que conozca bien principalmente el medio donde se va a desarrollar el proyecto, para en función a eso, que suceda algún imprevisto, algún accidente, cualquier cosa, se sepa inmediatamente cuáles van a ser las acciones a tomar y cuáles van a ser las acciones correctivas para dicha situación. En la etapa de planificación y programación de la ejecución de la obra, el que esté al frente de todo, quiere decir el gerente de proyecto, el coordinador de todo, tiene la misión sagrada de hacer el cronograma de ejecución de obra de acuerdo con los objetivos predefinidos, de acuerdo con principalmente
con los lineamientos que diga el contrato en cuanto a costos y en cuanto a tiempo. En una obra no necesariamente nos podemos regir y nos podemos referir a actividad por actividad. A nosotros generalmente lo que nos interesa es el tiempo de duración total del proyecto. Sí debemos controlar actividad por actividad por si tenemos algún desfase en alguna actividad, tratar de corregir lo antes posible para evitar mayores inconvenientes en el global del proyecto. Entonces, y para esto, recuerden que el trabajo es un trabajo en equipo y toda la planificación que se haga siempre se tiene que hacer delegando a los responsables de cada equipo. Por eso es que hace un momento atrás yo les comentaba que es muy importante saber con qué equipo estamos trabajando para en función a eso delegar todas las actividades que se tengan que desarrollar y podamos controlarlas de la mejor manera. También dentro de la función de la coordinación, asumir por parte de todos los participantes en la forma más adecuada, según el caso se refiera, la programación definitiva, detallada. ¿Qué tipo de instrumento se va a seguir? ¿Qué tipo de planificación se va a seguir? Y todos los componentes o todos los que intervienen en el desarrollo del equipo o en el desarrollo del proyecto tienen que conocer el detalle de la planificación de la obra, porque es en función a este cronograma, en función a este plan de trabajo que lo tiene que realizar el gerente de proyecto, que se va a desarrollar la totalidad o el global de la ejecución de la obra. Definición y aceptación por los participantes de los documentos y sistemas de seguimiento de obra. O sea, el gerente de proyecto, al mostrar la planificación de obra realizada o analizada o estudiada o trabajada en equipo, también puede ser, debe ser aceptada por todos los integrantes que forman parte de la ejecución del proyecto, para que ninguno de ellos diga yo no sabía, yo no quería, yo no podía, que todos estén en el constante. Si hay alguna modificación en el plan de trabajo, también se la tiene que hacer conocer a todos los que forman parte. La comunicación es una de las fallas principales que tiene la ejecución de obra. Recuerden, el ejecutar una obra, el programar un proyecto, implica que debe haber una coordinación entre todos los participantes del proyecto. Nadie, ninguno es independiente. Así que la persona que esté a cargo, que esté al frente del proyecto, al momento de estudiar la planificación, tiene que hacerla conocer y si hay alguna observación o hay alguna corrección, que todo el conjunto la deba y la tenga que hacer, para que así el proyecto pueda desarrollarse de la mejor manera y sin mayores complicaciones. En otras palabras, la comunicación es algo preponderante. Falló la comunicación entre todos los integrantes o entre algunos de los integrantes de la obra que están ejecutando el proyecto y con seguridad que van a tener problemas. Debido a eso, a todo lo que hemos hablado, ha habido una evolución de lo que significa ejecutar un proyecto en cuanto a costo y personal. Siempre vamos a nombrar a lo largo del ciclo de vida útil o de vida del proyecto en construcción, en los cuales siempre tienen que tomarse en cuenta el costo y el personal versus el tiempo de ejecución de la obra. Y vemos en el gráfico que les estoy mostrando que hay una etapa inicial, que en esta etapa inicial es casi, podríamos decir casi una recta en función al tiempo, van a estar los costos.
En la etapa intermedia va a cumplir un ciclo que vamos a llegar a su punto máximo en cuanto al costo, y a partir de ahí pasa el tiempo y los costos empiezan a disminuir hasta entrar a la etapa final, que es la etapa de conclusión del proyecto, en la cual se ha cumplido, teóricamente, se ha cumplido con todo lo presupuestado. Muchas veces, cuando hay problemas en la obra, estamos hablando que a partir de esta curva puede ser que los costos se suban, y grave sería que en la etapa final la obra tenga un desfase en cuanto a tiempo y en cuanto a costo. Aquí estamos viendo principalmente la etapa tiempo. Esto es lo que se debe evitar en la realidad. Y para evitar todo este tema, perder tiempo es perder dinero. Principalmente si estamos trabajando con personal que se le paga el día a día. Ahí sí que eso es fatal. Y si estamos perdiendo dinero, es porque hemos hecho alguna cuenta, o es porque hemos sufrido algún cambio en el precio de los materiales, o algo ha sucedido para que pueda haber una variación en cuanto a lo presupuestado contra lo planificado. Entonces, para cuidar todos estos problemas que podamos tener, es que nosotros generalmente hacemos una correcta planificación de la obra. Existe, de acuerdo a lo que hablamos anteriormente, un enfoque tradicional en lo que es la construcción. Y el enfoque tradicional es el costo versus el tiempo. O sea, son los dos factores en los cuales nos enfocamos todos como ingenieros. Miércoles, esta hora me tiene que durar hasta tal día y me tiene que costar esto. ¿Y cómo la hago? No importa cómo la hago, pero igual ya tenemos los medios, que es la plata, y tenemos ya el tiempo que tenemos que entregar la obra, así que metámosle. Eso es lo que generalmente de esa manera se piensa al ejecutar, o la mayoría, o existe un elevado porcentaje de profesionales que utilizan ese enfoque tradicional. El enfoque actual es que se debe hacer gestión. Debe haber un plan de gestión de proyecto en el cual haya un alcance, que se note o que se identifique claramente cuáles son los objetivos, cuál es el alcance del proyecto, hasta dónde tenemos. Obviamente es hasta terminar la obra, pero analizar cada una de sus partes. Y cada una de esas partes que tenga el proyecto de ejecución tienen que ir directamente relacionadas con la gestión del tiempo que se tenga que hacer. Y controlar la gestión del tiempo implica controlar la mano de obra, implica controlar la gestión de provisión de materiales, implica saber controlar y distribuir bien el tiempo. Plan de gestión de costos. Saber, el gerente de proyecto sabe con qué costo fue presupuestado el proyecto, y se debe actualizar constantemente los costos del mercado. Plan de gestión de calidad, el personal, qué tipo de personal estamos trabajando. Plan de gestión de comunicaciones, qué tipo de... la comunicación en la obra, vuelvo a repetir, es lo más importante que hay. Si no hay una correcta comunicación en la obra, vamos a tener serios problemas. Y debemos tener un plan de riesgo, plan de gestión de riesgo. ¿Qué significa plan de gestión de riesgo? Prever las situaciones. Prever, nosotros, por ejemplo, en la parte de accidentes, qué tipo de accidente, estar con un personal de seguridad en la obra. La obra, mientras más grande sea la obra, vamos a tener un mayor porcentaje de riesgo en cuanto a accidentes. Entonces, se debe planificar bien en cuanto al riesgo que puedan suceder.
plan de gestión de las adquisiciones. Cuando nos referimos a adquisiciones, también se le dice gestión de procura o procura, en otros países se le llama así. Es cuando hablamos de diferentes equipos y maquinarias que van a formar parte de la ejecución del proyecto. Entonces, la adquisición, por ejemplo, gestión en la adquisición de los ascensores. Si estamos hablando de un edificio de 20 pisos, los ascensores hay que pedirlos con 8 o 9 meses de anticipación para que puedan llegar a la obra en su fecha de vida. Si no tenemos un plan de gestión de las adquisiciones, en otras palabras, cuándo se van a desarrollar los pedidos de estos equipos, tenemos que prepararlo, porque sin un plan de gestión de adquisiciones no vamos a tener buen resultado. Entonces, si ustedes se fijan, estamos hablando de todo lo que es gestión para arriba, gestión para un lado, gestión para el otro, pero ¿qué es gestión? Gestión es asumir y llevar a cabo todas las responsabilidades de todo un proceso que se deba desarrollar. O sea, es un conjunto de actividades, lo cual incluye la preocupación por la colocación de los recursos y estructuras necesarias en obra. Alguien por ahí dirá, ¿y es lo mismo gestión que administración? Pues no. Si una administración no tiene una buena gestión, entonces van a estar en problemas. Gestionar implica preocuparse porque todos los que intervienen en el proyecto se desarrollen de la mejor manera. Y el administrador controlar y verificar que todo lo que se hace en obra, toda esa gestión que se haga en obra, funcione, esté bien elaborada. Esa es la diferencia que hay entre gestión y administración. Me dice, la gestión es una especie de diligencia que ayuda a la conducción hacia el objetivo de una empresa o negocio. Es una especie de diligencia, es todo lo que uno hace, los movimientos que uno hace para conseguir que la obra nunca se pare. Eso es gestión. Tengo que tener los materiales a tiempo, no sé cómo, tengo que ir a hacer la gestión para que los materiales lleguen sí o sí a obra, tengo que hacer la gestión por si me faltan trabajadores al trabajo los lunes, tengo que hacer la gestión para conseguir más gente por si me estoy atrasando. Entonces, esa gestión es más o menos diligenciar actividades de la obra. La administración es la correcta y adecuada disposición de los bienes y de los recursos de una empresa para lograr una optimización del desarrollo de la misma. Quiere decir, todo lo que la gestión logra, la administración lo dispone de todos los recursos y los coloca en la misma obra para lograr un desarrollo completo de la obra. Esas son las diferencias. Se relacionan, lo que es gestión con administración, se relaciona totalmente. Tanto estuvimos hablando de la gerencia de proyectos. Inicialmente les comentaba que está el Project Management Institute, que tiene su guía de gerenciamiento de proyectos. Entonces, el Project Management Institute, a través del PMBOK, establece una guía de gestión de un proyecto como el documento formal que define cómo se va a desarrollar el proyecto, cómo se va a supervisar y cómo se va a controlar el proyecto. Existen diferentes metodologías, existen varias maneras. Una de ellas es a través del Project Management Institute, a través de su guía PMBOK, que el PMBOK se llama Project Management Body of Knowledge. Es un término que describe la suma de los conocimientos involucrados en la profesión de la administración de proyectos. Aquí en Santa Cruz vamos a ver
existen lo que es el Project Management Institute. Les voy a pasar enseguida algunos datos. También está lo que es Lean Construction. Y hablando con algún participante del curso, también existe otra institución que la vamos a mencionar enseguida. Los conocimientos y las prácticas descritas en el PMBOK son aplicables a la mayoría de los proyectos. Esto no implica, cualquiera sea la metodología o cualquiera sea la utilización de administración o gestión que utilicemos, esto no le quita de responsabilidad al gerente de proyecto. El gerente de proyecto, si bien es cierto que puede ayudarse con una guía como la del Project Management Institute, pero el responsable siempre va a ser el encargado de la obra, en todo momento. Por eso es que se ha preparado el PMI, la guía del PMBOK, que establece criterios de buenas prácticas relacionadas con la gestión, la administración y la dirección del proyecto a través de 47 procesos para desarrollar un proyecto. O sea, es la implementación técnica y herramientas que permiten identificar un conjunto de 47 procesos distribuidos a su turno en 5 macroprocesos generales. Eso, no se preocupen, no lo vamos a ver acá. Esto es tema de una maestría, un posgrado única y exclusivamente para estos temas. Simplemente los estoy tocando, decidí tocarlos para que sepan que existe, que hay la especialización para todo lo que significa administración y gestión de proyectos. Los que quieran investigar más o meterse más a fondo en lo que significa una administración, un gerenciamiento de proyectos, tienen esa dirección de internet y ahí les van a explicar todo lo referente al PMI y a la guía del PMBOK. Entonces, es simplemente que ingresen a internet y puedan, inclusive está la guía PMBOK en esa dirección. No se la copien porque igual les voy a pasar el PDF de las diapositivas que estamos viendo y lo van a tener ya ustedes, cuestión de ustedes que ingresen a su cuenta de internet y puedan aplicar a esta dirección. También está Lean Construction. Esto Lean Construction es una filosofía, así le están llamando actualmente, ajustada a una combinación de investigación operativa y que se dedican exclusivamente a la ejecución de proyectos sin pérdidas. Y es la construcción con una adaptación de los principios y prácticas de fabricación ajustadas al proceso de diseño y construcción de extremo a extremo, de principio a fin. Se analizan a través de esta filosofía, a través de esta metodología de Lean Construction, se desarrollan una por una las actividades y se van controlando las pérdidas que hay en cada una de ellas. Se define esta filosofía como la optimización de las actividades que agregan valor a un proyecto constructivo, mientras se reducen o eliminan todo lo referente a las pérdidas o las actividades que no agregan valor a un proyecto. Para esto, Lean Construction desarrolla herramientas específicas aplicadas a la ejecución de la obra y a instaurar un sistema productivo que elimine lo que venimos conversando, que elimine totalmente las pérdidas. Lean Construction se dedica y su filosofía es construcción sin pérdida, en la cual se establecen 8 categorías, hablando siempre de las pérdidas: talento no utilizado, inventario, movimiento, espera, transporte de efectos, sobreproducción o sobreprocesamiento. Estas 8 categorías
2, 4, 6, 8. Estas 8 categorías se refieren netamente al trabajo sin pérdida. De igual manera, existe dentro de lo que significa Lean Construction, existen diferentes subespecialidades, y una de las que más se maneja dentro de Lean Construction es el Last Planner System. Es una sistematización de la planificación técnica realizada conjuntamente con todos los integrantes que forman parte del proyecto. O sea, el Last Planner System es un conjunto de llamémosle, de rubros o de especialidades que se unen para desarrollar el proyecto con la menor de las pérdidas. Prácticamente elimina pérdidas en el proceso. Hace unas 2 semanas, una semana y media atrás, estuve hablando también con un compañero que tenemos aquí en el curso acerca de la AACE International. Esto es la Asociación Americana de la Ingeniería de Costos, American Association Cost Engineering, algo así es. Van a disculpar mi inglés. Entonces, esta es una institución americana. Ya estuve viendo acerca de lo que significa esta institución que nació en Estados Unidos, que se dedica también a certificar profesionales en cuanto a costo. Es una organización con sede en los Estados Unidos, fundada en el año 1956. Sinceramente, yo me imaginaba que solamente había el PMI y el Lean Construction y una que otra por ahí, pero ya averiguando en internet, existe esta otra institución desde 1956 y se dedican a promover la gestión total, principalmente de costos. Pero la AACE también tiene una amplia certificación de profesionales, y dentro de la certificación de los profesionales también existe la gestión de riesgo enfocado desde la visión del contratista. Si una persona viene del área de ingeniería o de parte de adquisiciones, construcción o gestión, participa en el desarrollo de proyectos de capital, y los conocimientos de esta institución pueden ser bastante útiles. Hay un compañero que también tiene buena información acerca de lo que es esta institución, y lo que quise con todo esto es mostrarles que a los que deseen profundizar más acerca de lo que significan estos conceptos, pueden buscar en internet y tratar de ingresar a una especialidad, ya sea lo que está muy de moda ahora, ingresar a una especialidad virtual que también es válida y reconocida, y poder aprender a mayor profundidad todos estos conceptos de administración y planificación de proyectos.